Imagínense por un segundo el siguiente escenario y piénsenlo como si estuviéramos hablando de la bóveda principal de un banco tradicional. Digamos que entra en vigencia una nueva regla del gobierno que dicta que el banco siempre, y digo siempre sin excepción alguna, tiene la culpa si roban esa bóveda. Ajá, pase lo que pase. Exacto. Y cuando digo sin excepción, o sea, me refiero a que el banco debe pagar incluso si las cámaras de seguridad muestran que el dueño de la caja fuerte fue el que, por voluntad propia, invitó al ladrón a pasar, le sirvió un cafecito y le dio la llave en la mano. Una locura total. Para cualquier institución financiera, bueno, esto suena a una pesadilla operativa insostenible. Totalmente. Están atados de manos. Pero, y este es el punto donde la historia se pone realmente interesante, resulta que existe una especie de notario digital, digamos, una herramienta legal que lleva ahí acumulando polvo desde el año 2005, que tiene la capacidad de devolverle automáticamente esa responsabilidad a la persona que tenía la llave. Y ese escenario de pesadilla que mencionas, o sea, no es un ejercicio teórico, es la realidad jurídica y financiera que acaba de entrar en vigencia aquí. Lo que tenemos sobre la mesa hoy, para quienes nos escuchan, es un cruce fascinante entre una regulación modernísima y tecnología de hace 2 décadas. Esa es precisamente la misión de nuestra exploración a fondo de hoy. Vamos a desempacar esta colisión tremenda en el mundo financiero de Costa Rica. Y para esto nos basamos en un artículo súper detallado de Roberto Lemaitre Picado, que es un experto en ciberseguridad y derecho digital. Un material buenísimo, por cierto. Muy bueno. Él documenta ahí cómo una ley nuevecita, que es ultra estricta con los bancos, puede ser domada por esta herramienta del 2005. Pero a ver, para entender esta solución, primero necesitamos dimensionar el problema. O sea, ¿qué es exactamente lo que acaba de pasar en el sistema financiero costarricense? Pues el epicentro de todo este terremoto es la Ley 10.889, que entró en vigor el 23 de abril de 2026. Básicamente, es una normativa que está diseñada para proteger a las personas consumidoras cuando confían su dinero a un banco. Que en papel suena súper bien. Claro, suena excelente. El detalle es que el legislador, digamos que pisó el acelerador a fondo, e instauró uno de los regímenes de responsabilidad financiera más restrictivos de todo el continente. La ley establece algo que en derecho conocemos como responsabilidad objetiva con inversión de la carga de la prueba. Uy, espérate, vamos a traducir eso, porque inversión de la carga de la prueba suena un poco al lenguaje de tribunal que a veces se enreda. O sea, esto significa que si de repente desaparece plata de mi cuenta, el banco es considerado culpable desde el segundo uno. En la práctica sí, tal cual. Operativamente el banco es el responsable por defecto. Históricamente, si alguien alegaba un fraude, esa persona tenía que demostrar que el sistema del banco falló. Pero ya no. O sea, ahora yo nomás digo que no fui y listo. Exacto. Ahora el cliente simplemente levanta la mano, dice que no reconoce un cobro y es el banco el que tiene que movilizar a todo su departamento legal, a la gente de tecnología, a todo, para demostrar con pruebas irrefutables que ellos no tuvieron la culpa. La cancha se inclinó por completo. Pero, a ver, leyendo el análisis de Lemaitre, el margen de maniobra que tiene el banco para defenderse es minúsculo. El texto menciona que hay un catálogo cerrado de excepciones. Creo que son solo 3 escenarios donde el banco no tiene que sacar la billetera. Sí, es lo que los abogados llaman un numerus clausus. Son 3 escenarios, y si no encajas ahí, pues pierdes. La primera es el autofraude. O sea, que el banco logre probar que el mismo cliente simuló el robo para cobrar el dinero. Ok, tiene sentido. Ajá. La segunda es el dolo, que ya implica un engaño o intención maliciosa evidente por parte del usuario. Y la tercera son las transferencias entre cuentas que pertenecen exactamente al mismo titular. ¿Y nada más? Nada más. Y me detengo ahí porque yo estoy segura de que falta algo gigantesco en esa lista. ¿Qué pasa si el usuario es un irresponsable total? Digamos que alguien anota su contraseña en un post-it, se lo pega a la tarjeta de débito y la deja tirada en la mesa de un restaurante. O, no sé, decide mandarle voluntariamente sus contraseñas por correo a uno de estos príncipes nigerianos que prometen herencias. El banco tiene que asumir ese costo. Pues sí. Y ese es el punto ciego más peligroso de toda esta legislación. La negligencia grave del usuario brilla por su ausencia en esa lista de excepciones. Es increíble. Sí, o sea,
Si alguien comete una imprudencia monumental y entrega sus credenciales por puro descuido o ignorancia, legalmente recibe exactamente el mismo nivel de protección que una persona que tenía todas las medidas de seguridad y fue víctima de un hackeo sofisticadísimo. Al no castigar esta negligencia grave, la ley crea un terreno súper fértil para el riesgo moral. Claro, el famoso riesgo moral. Es como, imagínense que el gobierno los obligara a comprar un seguro de auto que cubre el 100%, sin deducible, incluso si dejan las llaves pegadas y el motor encendido en medio de la calle. Si sabes que alguien más va a pagar por el daño, pues dejas de preocuparte por la seguridad de tu propio vehículo. Exactamente. Le quitas al consumidor todo el incentivo para ser precavido en el entorno digital. Y eso pone a los bancos contra la pared, en una indefensión casi absoluta frente a las estafas. Pero bueno, aquí es donde entra en juego la segunda pieza de este rompecabezas. Y me parece casi poético que la solución a una crisis de ciberseguridad del 2026 venga de una época donde la gente apenas usaba Internet en sus celulares. Totalmente irónico. Estamos hablando de la Ley 8454, la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, que es del año 2005. Y el corazón de esta defensa, según el artículo, está en el artículo 10 de esa ley, ¿verdad? Sí, es un tesoro escondido. Ese artículo establece que cualquier documento o transacción vinculada a una firma digital certificada se presume de la autoría y responsabilidad del titular. Y ojo con esta frase, salvo prueba en contrario. Pero me pregunto, ¿por qué una ley tan vieja tiene el poder de neutralizar una regulación financiera recién salida del horno? O sea, ¿suena casi a un error del sistema? No, no es un error. Es la fuerza de lo que en derecho conocemos como una presunción legal. Este artículo no dice que la firma digital es, no sé, una buena pista o una prueba fuerte que el juez podría llegar a considerar. No. Dice que se asume como un hecho absoluto desde el principio. Funciona como un escudo automático. Ok, lo entiendo como jugar la carta de reversa en el juego de mesa 1. Ah, muy buena analogía. Claro, porque el cliente usa la nueva ley del 2026 para tirarle todo el peso al banco y decirle, pruébame que no fui yo. Pero si esa transacción se autorizó usando una firma digital certificada, el banco saca su carta de reversa del 2005, la tira a la mesa y el peso probatorio rebota inmediatamente de vuelta al cliente. Tal cual. Ahora el banco le dice, la ley asume que fuiste tú, pruébame tú lo contrario. Sí, la mecánica procesal opera exactamente de esa forma. Es un choque de presunciones legales. La ley nueva invierte la carga de la prueba en contra del banco, pero la ley antigua la vuelve a invertir en contra del usuario si hay firma digital de por medio. ¿Y como la ley nueva no borró la vieja? Exacto. Como la nueva ley 10.889 no derogó la ley del 2005, ambas están vigentes y conviviendo. El banco ya no tiene que hacer una investigación exhaustiva de meses para defenderse. Solo le basta con demostrar que el sistema registró una firma digital válida. Pero ahí hay algo que me genera un poquito de ruido. O sea, ¿por qué el legislador del 2005 le dio tanto poder a esta firma? No estamos hablando de dibujar tu nombre con el dedo en una pantalla o hacer clic en una cajita que dice acepto los términos. Tiene que haber una base técnica súper pesada que justifique ese poder legal. La hay. Y es porque la ley del 2005 entendió algo fundamental sobre la criptografía. A nivel de infraestructura, la firma digital certificada no es un simple garabato. Opera sobre un triángulo de seguridad que es casi imposible de vulnerar. A ver, contame de ese triángulo. Bueno, empieza por la identidad. Cuando alguien firma, el sistema sabe con certeza jurídica absoluta quién es, porque para que le dieran ese certificado, una autoridad del Banco Central tuvo que validar físicamente el rostro y la cédula de esa persona. O sea, elimina por completo el anonimato tradicional de Internet. Alguien tuvo que dar la cara en una oficina. Sí, totalmente. Luego viene la integridad. Eso significa que la firma funciona como un, digamos, sello matemático sobre la transacción. Si tú firmas una transferencia por $100 y un malware, un virus, intenta alterar ese monto a $10,000 en el trayecto de tu computadora al servidor del banco, El sello se rompe. exacto, el sello matemático se rompe y la operación es rechazada inmediatamente. Y finalmente, la tercera punta del triángulo es el no repudio, que es la garantía legal de que, habiéndose cumplido todo lo anterior, no puedes simplemente llegar a la ventanilla del banco a decir, yo no fui.
Claro. Ahora, poniéndome en los zapatos de la audiencia, del usuario de a pie. ¿No es esto funcionalmente lo mismo a cuando el banco me manda un código de 6 dígitos por SMS al celular? ¿O cuando abro la aplicación y copio un token que cambia cada minuto? ¿Por qué los bancos no pueden simplemente seguir usando eso? Hay que marcar una línea muy gruesa ahí, porque nada que ver. Un código SMS o un código de aplicación es una autenticación súper débil frente a ataques dirigidos. ¿De verdad? Sí, claro. Un SMS puede ser interceptado fácilmente mediante técnicas de SIM swapping, donde el estafador va a la operadora de teléfonos, se hace pasar por ti, dice que perdió el celular y clona tu línea. Y los códigos de aplicación, pues te pueden engañar para que los digites en una página web falsa. Claro, o sea, esos métodos dependen de canales de comunicación que alguien puede intervenir a distancia, desde otro país incluso. Exactamente. En cambio, la firma digital certificada es autenticación multifactor en su máxima expresión. Requiere algo que sabes, que es el PIN complejo, y algo que tienes físicamente, que es el dispositivo criptográfico, la tarjeta inteligente o el USB. Un atacante en Rusia no puede robarme algo que tengo físicamente en mi bolsillo en Costa Rica. Imposible. Para romper esto, alguien tendría que robarte el plástico de las manos y además obligarte a darle tu clave. Por eso la SUGEF, que es la Superintendencia Financiera, valora tantísimo esto. Y hablando de la SUGEF, el artículo menciona que la nueva ley tira sobre la mesa un manual con 11 parámetros de seguridad dificilísimos de cumplir. Les exige a los bancos verificar los dispositivos, monitorear transacciones raras, un montón de trabas operativas. Pero según entiendo, usar esta firma resuelve casi todos esos dolores de cabeza de un solo golpe, ¿no? Es que corta el problema de raíz. En lugar de que el banco tenga que gastar millones en desarrollar un algoritmo que analiza cómo mueves el mouse para adivinar si eres tú haciendo una transferencia a las 3 de la mañana, la firma digital lo simplifica todo. Claro, ya no hay que adivinar. No, la criptografía confirma tu identidad y el dispositivo confirma tu presencia física. De hecho, si un banco le rechaza un reclamo a un cliente basándose en que hubo una firma digital, la SUGEF tiene apenas 10 días para ratificar esa decisión. Y es casi imposible que el regulador le dé la razón al cliente, porque hacerlo sería pedirle a la SUGEF que ignore abiertamente una ley de la República. Suena a que matemáticamente y legalmente es una barrera inexpugnable. Pero, a ver, si la tecnología es a prueba de balas, lo que a mí siempre me preocupa es quién sostiene el arma, o en este caso el teclado. Todo sistema tiene un talón de Aquiles cuando metes a la psicología humana en la ecuación. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa frente a un engaño moderno? Digamos, uno de estos casos de phishing, donde te llaman haciéndose pasar por un policía, o un escenario súper loco de deepfakes, donde clonan la voz de un hijo y te piden dinero urgente porque tuvieron un accidente. Bueno, ahí tocaste el límite exacto de la tecnología. La criptografía no puede validar la intención de tu corazón, ni saber si estás siendo manipulado psicológicamente. Si un estafador logra aterrorizarte y tú mismo, sudando frío pero por voluntad propia, conectas tu USB, digitas tu PIN y firmas la transferencia de los ahorros de tu vida, pues la tecnología funcionó a la perfección, la firma es real y válida. O sea que el banco sigue protegido por el escudo del 2005. Sigue súper protegido. Pero no olvidemos que el artículo 10 dice, salvo prueba en contrario. En este escenario que mencionas de manipulación extrema, el usuario sigue siendo una víctima genuina. Ajá. Si esa persona logra recolectar las pruebas, digamos, las grabaciones, los registros de llamadas, los correos falsos, y logra demostrar ante un juez que su voluntad fue secuestrada mediante un engaño, ahí sí podría destruir la presunción de responsabilidad y recuperar su plata. Pero mira qué detalle más importante. La carga de investigar, de buscar los audios, de pelear en el tribunal. Todo eso recae sobre el usuario, no sobre el banco. Exacto. Sigue siendo una ventaja abismal para el banco. Ahora, quiero hacer de abogado del diablo un ratito en un tema puramente operativo. Exigirle a toda la base de clientes de un banco que use un dispositivo físico con un certificado del Banco Central para hacer cualquier movimiento suena a, no sé, un suicidio comercial. Absolutamente. La gente detesta la fricción. O sea, si yo tengo que ir a buscar mi token, instalar drivers en la computadora y poner un PIN larguísimo nada más para pagar un café de $2, te lo prometo que me cambio de banco mañana mismo. Tienes toda la razón.
Y si un banco intenta implementar esto de forma absoluta y universal, va a colapsar sus propios canales digitales. Destruiría la inclusión financiera de un plumazo. Muchísima gente ni siquiera tiene acceso a una computadora con puerto USB en su día a día. Claro, o no tienen la agilidad tecnológica para manejar esos certificados. Exacto. Por eso, el análisis de Lemaitre sugiere algo que en ciberseguridad llamamos autenticación escalonada o Step-up Authentication. A ver, pensemos en esto con una analogía física para la audiencia. Es como la diferencia entre la puerta de la sucursal del banco y la puerta de la bóveda principal. Para entrar al lobby del banco a, qué sé yo, cambiar un cheque pequeño, tienes una puerta de vidrio automática. Entra sin pensar. Ajá. Pero jamás vas a poner esa puerta de vidrio en la bóveda de los millones. Y tampoco vas a poner la puerta de acero de 5 toneladas en la entrada de la calle para que la gente se tropiece. Aplicas la fricción justo donde está el verdadero riesgo. Me encanta esa analogía, porque esa es la arquitectura correcta. Mantienes el reconocimiento facial o la huella dactilar de la aplicación del celular para el 95% de las transacciones diarias. Pagar la luz, el súper. Exacto. Transferirle plata a un amigo, el cafecito, transacciones de bajo riesgo. Pero el sistema debe estar configurado para levantar una bandera roja gigante cuando las variables cambian de golpe. Como sin tanto transferir de repente $10,000 a una cuenta nueva en el extranjero. A la medianoche. Y desde una dirección IP desconocida. Ahí es donde cae la puerta de acero que decías. El banco pausa automáticamente la transacción y dice, un momento, para autorizar esto, necesito que conectes tu firma digital certificada. Le aplicas el freno de emergencia únicamente al tipo de movimientos que podrían generar esas pérdidas catastróficas que la nueva ley ahora castiga. Y, ¿sabes? Esto me lleva a algo que quizás es el efecto secundario más brillante de toda esta estrategia. Porque, más allá de los algoritmos y los abogados, implementar esto genera un cambio radical en la psicología de la gente. El comportamiento humano, claro. Sí. Decíamos al principio que la ley nueva le quita toda la responsabilidad al usuario, que genera riesgo moral. Sí, la ley 10.889 solo dice que los bancos tienen que lanzar campañitas de educación financiera y enseñarle al cliente a no dar sus claves, pero no hay consecuencias reales. No pasa nada si no haces caso. Exacto. Si el cliente agarra esos folletos y los tira a la basura, ignora los correos y es víctima de una estafa básica, el banco igual tiene que pagar. No existe un deber de cuidado legalmente vinculante. Introducir la firma digital para las operaciones fuertes, ese deber de cuidado aparece de la nada, de facto, porque si el banco te entrega el dispositivo en la mano y te explica clarito, mira, si alguien usa esto, la ley va a asumir que fuiste tú y nosotros no te vamos a devolver ni un peso, la actitud de la persona cambia en un segundo. Totalmente. Transformas el comportamiento a través de un incentivo económico real. Ese usuario ya no va a dejar la tarjeta ahí tirado en el escritorio de la oficina, ni le va a pasar el PIN a desconocidos por WhatsApp. Se convierte en el guardián más celoso de su propia seguridad. Y logras inyectar responsabilidad en el sistema sin necesidad de que los diputados tengan que sentarse a redactar una nueva ley. Y vaya que actuar rápido es vital, porque la alternativa es mirar lo que acaba de pasar en el sur del continente. El documento analiza a fondo el caso de Chile, y la verdad es verdaderamente una bola de cristal que muestra un futuro bastante oscuro. Uy, sí. Hablemos de Chile, porque las cifras son de no creer. En 2020, ellos pasaron por este mismo entusiasmo legislativo que tenemos aquí ahora. Aprobaron una ley de protección al consumidor financiero con reglas súper parecidas, invirtiendo la carga de la prueba para pegarle a los bancos. ¿Qué pasó después de eso? Pues pasó lo que ocurre cuando se legisla sin entender cómo se comporta el ser humano frente al riesgo moral. Al principio, todo parecía color de rosa. Pero súper rápido, la gente común y corriente, y obviamente las bandas criminales, se dieron cuenta de que el sistema tenía una grieta del tamaño de un edificio. Empezaron a abusar. Pero a un nivel industrial. Los usuarios notaron que podían alegar fraude por transacciones que ellos mismos habían hecho o que habían permitido por pura negligencia. Y los bancos, atados de manos por la ley que les exigía pruebas imposibles, terminaban devolviendo el dinero en la gran mayoría de los casos. O sea, el fraude se democratizó por completo. Se volvió sistémico. Para el año 2024, o sea, en apenas 4 años de vigencia, el sistema financiero chileno estaba al borde del colapso total. ¿Cuántos reclamos eran? Se acumularon 1.3 millones de reclamos de fraude.
Las instituciones ya no daban abasto para investigar ni un caso más, los costos operativos se fueron a las nubes y, claro, esa fricción afectó a todo el mundo. Me imagino. Fue un desastre de tal magnitud que el Congreso chileno tuvo que presionar el botón de pánico de emergencia. Tuvieron que aprobar una reforma legal a las carreras para intentar parchar la ley original y devolverle un poco de responsabilidad al usuario. Y aquí está el dato que a mí me dejó helada leyendo la investigación. La ley original de Chile, esa que colapsó en apenas 4 años, esa ley sí incluía un castigo por la culpa grave del usuario. Ajá, lo tenían contemplado. Tenían esa válvula de escape. Y aún así el sistema explotó en 1000 pedazos. Y resulta que Costa Rica está entrando al ruedo en pleno 2024, bueno, 2026 con la entrada en vigor, con una ley que es todavía más restrictiva, porque ni siquiera tiene esa excepción por negligencia grave. Es literalmente conducir a toda velocidad hacia el mismo precipicio, pero sin cinturón de seguridad. Por eso la advertencia del EMAITE es tan urgente en su texto. Las olas de reclamos y el oportunismo de los estafadores van a llegar. No es una posibilidad lejana, es una certeza matemática basada en cómo nos comportamos. Aquellos bancos aquí en Costa Rica que decidan, no sé, cruzar los brazos y quejarse de lo injusta que es la nueva ley en los periódicos, van a ser arrastrados por la ola. Definitivamente. Pero los que implementen la firma digital certificada como un rompeolas estratégico desde ya, van a estar blindados financieramente cuando llegue el impacto. Y el tiempo ya está corriendo en contra. La ley da un margen de 6 meses para que las instituciones financieras implementen los protocolos necesarios bajo estas nuevas reglas. O sea, el mensaje central que nos deja este análisis para nuestra audiencia es que no hay necesidad de sentarse a rezar por una reforma legislativa milagrosa, ni hay que esperar a que la SUGEF emita un reglamento salvador. ¿Ya todo está ahí? Las herramientas legales y tecnológicas ya están a disposición hoy. Exactamente. La genialidad aquí, el verdadero momento de iluminación, no es intentar combatir la nueva Ley 10.889 de frente, sino navegar estratégicamente por dentro de sus propios límites usando la solidez probada que ya nos da la Ley 8.454. Es usar el sistema a tu favor. Es entender que el derecho y la tecnología, cuando se entrelazan de forma inteligente, pueden construir puentes sobre lo que a simple vista parece ser un abismo regulatorio insalvable. Es una verdadera clase magistral de estrategia jurídica y técnica, de verdad. Ahora, para ir cerrando esta exploración, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento un poco provocativo. Algo para que sigan masticando después de que termine este audio. A ver, te escucho. Hemos dedicado todo este análisis a establecer que la firma digital funciona como el escudo definitivo, ¿verdad? Porque actúa como una extensión innegable, casi biológica, de nuestra identidad legal. Es el pilar que sostiene todo. Claro. Pero observando la velocidad tan vertiginosa a la que avanza la tecnología últimamente, la inteligencia artificial, todo esto, ¿qué va a pasar en unos pocos años cuando los sistemas de inteligencia artificial sean capaces de replicar a la absoluta perfección nuestros rostros en video, de clonar nuestra voz en tiempo real con sus inflexiones exactas e incluso de falsificar nuestros patrones biométricos? Uf, sí. O sea, si llegamos al punto donde ningún nivel de seguridad, ni siquiera un pedazo de hardware criptográfico súper cifrado, es suficiente para probar, más allá de toda duda, quiénes somos realmente, ¿significa eso que el concepto mismo de identidad legal, tal como lo hemos entendido durante todos estos siglos, va a tener que ser completamente destruido y reescrito desde cero? Es una pregunta fuertísima. Es un escenario que de verdad cuestiona las bases mismas de la confianza en toda nuestra sociedad y es, sin lugar a dudas, la próxima gran frontera que todos vamos a tener que enfrentar muy, muy pronto.